La caída fue tan rápida como brutal, un desplome histórico provocado por la propia voz de quien fuera alguna vez la estrella secundaria, aunque de talento primario, que muchos profetizaron que cargaría sobre sus hombros el futuro inmediato de la Major League Baseball. Un hombre cuyo nombre, en muy poco tiempo, pasaría de ser sinónimo de promesa a ser un epitafio vergonzoso. Esta estrella, conocida por su fuerza explosiva en el jardín exterior y su descaro en el plato, se labró un camino de grandeza y controversia a partes iguales. Pero fue una serie de declaraciones incendiarias y profundamente irrespetuosas lo que encendió la mecha de su propia destrucción. El origen de la tragedia yacía en su insaciable sed de reconocimiento, en la tóxica creencia de que merecía cada título, cada galardón imaginable. Fue en el fervor de argumentar su propia excelencia y su derecho inalienable a la corona de la liga que este individuo, cegado por una arrogancia monumental, cometió un error de juicio irreparable. Sus palabras, ligeras en el peso del respeto y cargadas de una petulancia innecesaria, constituyeron una ofensa directa a la sensibilidad de sus pares, y lo que es peor, una afrenta abierta hacia aquellos rivales cuya estatura y legado ya habían sido cimentados en la historia del deporte con una dignidad que a él le era ajena. La falta de deferencia, la ligereza del ataque personal disfrazado de crítica deportiva fue tan cáustica que cruzó todas las líneas rojas imaginables, transformando la sana rivalidad en un lodazal de animosidad. El impacto fue sísmico. Los medios de comunicación, siempre ávidos de carroña, no tardaron en condenar las declaraciones con una ferocidad sin precedentes. Los titulares gritaban traición y arrogancia, poniendo en relieve la flagrante falta de deportividad que habían demostrado sus palabras. La furia de los aficionados, que se sentían personalmente traicionados por el ídolo que una vez idolatraron, se desató en las redes sociales como un torrente incontrolable, inundando la conversación pública con exigencias de castigo y arrepentimiento. Las plataformas se convirtieron en un tribunal digital, donde el juicio sumario se llevó a cabo sin apelación. Pero quizás el golpe más doloroso vino del seno de su propio equipo y de la comunidad de jugadores de las grandes ligas, quienes sintieron que el irrespeto no solo manchaba el nombre del agredido, sino la integridad y el espíritu de camaradería de la liga en su conjunto. Este vendaval de condena mediática, la ira visceral del público y la decepción helada de sus colegas convergieron para arrastrarlo hacia un vórtice de tragedia impactante que amenazaba con desestabilizar no solo su carrera, sino el equilibrio moral de toda la competición. La caída no fue silenciosa ni gradual, fue un descenso en picado desde las cimas del estrellato hacia el abismo del escándalo total. La magnitud de la crisis exigió una respuesta inmediata y pública, y fue así como se convocó, con una urgencia que rayaba en lo histérico, una rueda de prensa de emergencia. La sala de conferencias se convirtió en el epicentro de la tensión de la liga. El aire era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de la expectación y el drama que se desplegaría ante cientos de ojos. La atmósfera enrarecida presagiaba que este no sería un evento de rutina, sería el ajuste de cuentas final. Y en efecto, la conferencia de prensa, que estaba programada para una duración intensa de 30 minutos, se anunció con el propósito singular y sin precedentes de que el jugador admitiera públicamente la totalidad de sus faltas. Pero, más allá de la confesión general, el contenido central de este evento extraordinario era la súplica pública e incondicional de perdón dirigida específicamente a Shohei Ohtani, el jugador al que había insultado y subestimado con la mayor ofensa, el astro silencioso, cuya dignidad había servido de contraste silencioso a la bochornosa conducta del caído. La sala, repleta de periodistas nacionales e internacionales, vibraba con una anticipación tensa, sabedores de que estaban a punto de presenciar la humillación,
y quizás la extinción de una carrera que prometía ser inmortal. La tragedia había alcanzado su punto culminante, y solo faltaba la actuación final del protagonista de esta desgracia deportiva. El salón de conferencias, un teatro improvisado para el juicio público, estaba sumido en un silencio antinatural, solo roto por el rugido latente de la multitud fuera y el zumbido constante de los equipos de transmisión. La atmósfera se sentía tan pesada y densa que parecía capaz de sofocar el aire, magnificando la humillación que estaba por desarrollarse. Soto, el hombre que una vez fue calificado como el más arrogante y confiado en la cúspide de las grandes ligas, ya no existía. Cientos de flashes estallaron en ráfagas ensordecedoras al momento en que la puerta lateral se abrió. El único sonido que rasgaba verdaderamente el ambiente era el coro metálico de esos obturadores de cámara. Un bombardeo incesante que martillaba la miseria del protagonista. Soto, quien habitualmente ingresaba a los estadios y a las ruedas de prensa con una arrogancia que rayaba en la insolencia, caminó hacia el atril con la cabeza ligeramente inclinada y una expresión completamente devastada. Los centenares de ojos, tanto de los periodistas como de los millones que seguían la transmisión en vivo, eran cámaras de juicio enfocadas en él. Sus ojos, antes siempre fijos en el horizonte del éxito, ahora buscaban solo el suelo, incapaces de enfrentar el juicio colectivo. Se detuvo frente al micrófono, con las manos juntas y temblorosas. Tras una pausa que pareció una eternidad, forzó las primeras palabras a través de sus labios resecos, con una voz que era apenas un murmullo, que la tecnología de sonido tuvo que rescatar para el mundo. Yo asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Comenzaba así el declive histórico del hombre que había insultado a Ohtani y ofendido a una liga entera, reconociendo que sus comentarios habían sido una acción imprudente, extrema y profundamente injuriosa.